Una nube de polvo del desierto del Sahara se posará sobre gran parte de Venezuela desde ayer domingo por la tarde y permanecerá en el territorio venezolano por las siguientes 96 horas. Esta información ha sido dada a conocer por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC de Venezuela, a través de redes sociales. Esto genera en estos casos poca visibilidad debido a la calima que se observa. Es un fenómeno en el que una nube de polvo, en ocasiones muy densa, se posa en el aire y transporta diversas partículas. En muchas ocasiones imposibilita la visibilidad. Para esto hemos invitado a través de una comunicación telefónica al coronel Luis Vargas, pronosticador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEP, a quien recibimos. Buenos días, gracias por atendernos. Y quisiéramos explicarle al país de qué se trata este fenómeno natural y cuáles son las posibles consecuencias que podría tener. Coronel, buenos días. Buenos días, Eire. Un placer saludarte a ti y a todo tu equipo, al igual que pues, a todas las personas que nos escuchan. Lo primero que debemos saber y aclarar es que esto es un fenómeno natural que se presenta año tras año. Con mayor frecuencia él ocurre entre la primavera del hemisferio norte y al principio del otoño. Estamos hablando a partir de marzo. Pero, sin embargo, pues en las últimas observaciones que se han realizado año tras año, hemos notado que este evento se origina también en otros meses del periodo anual. Como en este caso, que estamos en febrero, pues ya estamos presentando el segundo evento significativo de esta nube de polvo del Sahara, por llamarla así. Ahora, Sí. Sí, le escucho, le escucho. Bueno, esto, como usted mismo lo decía, que es un fenómeno natural, ocurre constantemente. Él varía sus afectaciones dependiendo de la densidad con que nos llegue o la concentración que traiga este polvo sahariano hasta acá, hasta el Caribe. En este caso debemos señalar, y como lo emitimos en el día de ayer en la información, estas concentraciones que nos están llegando desde el día de ayer a Venezuela son de intensidad leve a moderada, o sea, no estamos registrando un evento tan fuerte como ocurrió, por ejemplo, en junio del año pasado. Para que tengan una idea, el año pasado se llegó a registrar sobre Venezuela aproximadamente 200 micras de estas partículas por metro cúbico, y en esta oportunidad apenas nos está llegando entre 20 y 50 micras. O sea que es un evento que debemos señalar, por supuesto, porque nos va a producir ciertos efectos, principalmente meteorológicos, pero no es un evento tan significativo como el que vimos en junio del año pasado. Esto ocurre, pues, debemos recordar que el desierto de Sahara es el desierto cálido más grande del planeta, tiene aproximadamente unos 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, y en él se originan ciertas zonas donde ocurre pues la transferencia del material sólido desde el suelo hacia las capas más altas de la troposfera. Estamos hablando hacia unos 1.500 hasta 6.000 metros de altura, más o menos las capas medias de la troposfera, y por procesos dinámicos de la misma atmósfera, estas partículas que ya se han elevado a la atmósfera pueden ser trasladadas hacia el oeste de África, y desde allí comienzan a viajar por la intensificación de los vientos hacia el Atlántico completamente, llegando a zonas del Caribe. En este caso también incluimos a Venezuela, el norte de Brasil, la selva amazónica, por supuesto. Inclusive se ha registrado este evento en Centroamérica, el Golfo de México y también el sureste de los Estados Unidos. O sea que tiene bastante trecho que recorre este polvo sahariano desde que sale de la costa africana. Ahora, quisiera consultarle acerca de la posibilidad de que esto tenga efectos negativos, quizá sobre las condiciones meteorológicas, el clima, incluso quizás sobre la salud de los ciudadanos. ¿Debemos tener algún tipo de preocupación? Sí, fíjense, cuando es en concentraciones moderadas a fuertes, por supuesto que debemos tener bastante, aparte de preocupación, pues tomar las medidas preventivas por los efectos negativos que nos pudiera originar este polvo sahariano. En este caso, repito, la concentración que nos está llegando a Venezuela es leve a moderada, por supuesto que nos va a traer algunas consecuencias, pero ¿cuáles son estas consecuencias? Pues las consecuencias, tenemos que hablar también del efecto positivo y el efecto negativo del polvo sahariano. Este polvo sahariano, vamos a partir por la parte positiva. Él está compuesto por una serie de carbonatos, arcilla, óxido de hierro, magnesio, entre otros, y esto sirve de fertilizante para los ecosistemas terrestres y acuáticos. De hecho, la selva amazónica ya es fertilizada año tras año con la llegada de este polvillo sahariano,
y pues también algunas colonias de corales, pues a veces algunas son afectadas y otras son fertilizadas por este polvillo sahariano. Pero también desde el punto de vista meteorológico pues nos trae consecuencias. Una de las consecuencias principales que podemos observar a simple vista es que él comienza a opacar el aire, comienza la reducción de la visibilidad y vemos esa especie de calima amarillenta suspendida en la atmósfera, lo cual nos reduce pues esta visibilidad horizontal y para las actividades que requieren de una buena visibilidad, como por ejemplo las operaciones aeronáuticas, a veces se ven afectadas con esta reducción. La calidad del aire, por supuesto que disminuye cuando hay concentraciones moderadas a fuertes, repito, en este caso la vamos a tener leve a moderada. Y otro aspecto meteorológico es que se ha llegado a determinar de que estas partículas de polvo sahariano afectan el desarrollo significativo de las nubes de evolución, las nubes que alcanzan bastante desarrollo vertical. Inclusive, en la temporada de huracanes, pues este polvillo sahariano cuando se presenta llega también a afectar el desarrollo de los ciclones tropicales. Son estudios que ya se han hecho y ya han determinado pues que sí afecta el desarrollo de estos ciclones. Igualmente, pues entonces, en algunas oportunidades nos puede reducir las precipitaciones en Venezuela. Sin embargo, estamos dentro del periodo seco, por lo cual lo que predomina en gran parte del país pues son escasas precipitaciones. Y por otro lado tenemos el aspecto que no es el meteorológico, sino el aspecto de salud que tú también me preguntabas, y hay estudios pues que se han hecho donde se ha determinado que las personas que son alérgicas a los hongos y todos los componentes que trae este polvillo, pues pueden presentar dificultades respiratorias, algunas alergias, algún problema asmático, sobre todo en las personas adultas y los niños que tienen estas deficiencias respiratorias. Es decir, que el uso del tapabocas en este momento es bastante apropiado, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo. es muy adecuado precisamente este polvo sahariano, por decir, por explicarlo, llega a otras partes también del planeta. El continente europeo, parte del continente europeo es afectado en muchísima más cantidad que nosotros. Llegan unas concentraciones más significativas y precisamente hay zonas de otros continentes donde utilizan, en años anteriores, antes de la pandemia, utilizaban el tapaboca como una medida preventiva ante la llegada de esta nube de polvo sahariano. ¿Cuáles son las recomendaciones a la población, coronel? Sí, mire, lo primero, seguir las cuentas oficiales del ente oficial acá de la meteorología en Venezuela, @INAME en Twitter, @INAMEoficial en Instagram, pues ya que lo principal que debemos tener es la información veraz a la mano, saber de que en esta oportunidad nos está llegando unas concentraciones que no son tan significativas como la del año pasado. No estamos exentos de que en este año se nos llegue a presentar algún evento importante como el de junio de 2020, pero que en esta oportunidad pues la prevención que vamos a tomar es que si observamos esa opacidad del aire que nos está originando esa calima, pues con más responsabilidad debemos utilizar el tapabocas en esta oportunidad. Las personas asmáticas, las personas alérgicas pues tienen que estar en medida preventiva con los medicamentos que utilizan, y en el caso pues de los efectos meteorológicos, ya el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología ha emitido pues la alerta hacia, pues, por ejemplo, las operaciones aéreas y todas aquellas actividades que requieran de una visibilidad horizontal adecuada, y pues ya se ha emitido esta información para que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Gracias por su tiempo, coronel. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bien, termina la entrevista con el coronel Luis Vargas, pronosticador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEP. Hablamos de esta nube de polvo que viene viajando desde África a través del Atlántico tropical, esta extensa capa de polvo que se posa sobre Venezuela, proveniente del desierto del Sahara. Se estima que esta capa pues se mantenga hasta mediados de semana, comenzó ayer por la tarde. Bueno, se une también a las condiciones meteorológicas propias de Venezuela. Las recomendaciones para la población: el uso del cubrebocas, el resguardo en sus casas, si no es necesario salir, como hemos dicho además a propósito de que esta semana es cuarentena radical, para evitar, sobre todo quienes tienen patologías que puedan estar asociadas con el sistema respiratorio, que pueda evitar complicaciones. Disminuye la calidad del aire, ha dicho el pronosticador del INAMET, este efecto meteorológico, un efecto natural, un fenómeno natural que ocurre eventualmente y que Venezuela se ve afectada en este caso
por la nube de polvo desde el desierto del Sahara. Son las 7:59 minutos de la mañana, estamos en vivo y ahora corresponde otra pausa. La vacunación que ha iniciado el gobierno venezolano se está desarrollando en su primera fase, de acuerdo con la información que ha suministrado la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un informe reciente. Por ejemplo, sabemos que al estado Carabobo llegaron 2.500 dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales 1.860 fueron entregadas en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Hay otros estados del país donde también se está desarrollando ya esta vacunación de manera progresiva. Avanza la primera fase. Vamos a ver un resumen de lo que dijo la vicepresidenta. A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidencia de la República señaló que la inmunización contra el virus sigue en progreso en su primera fase, en la cual se prioriza al sector sanitario que atiende a los afectados por el virus del SARS-CoV-2. El pasado jueves 18 de febrero, Glendy Rivero, médico del estado Miranda, fue la primera venezolana en recibir una dosis de la vacuna rusa en el Hospital Victorino Santaella de la ciudad de Los Teques. Por su parte, el director salud de Caracas, Armando Marín, sostuvo que al menos 63 centros de salud están contemplados para la jornadas de vacunación entre hospitales y centros de diagnóstico integral en unidades. Asimismo, esta semana fue aprobada la Mesa Nacional para el Acceso a las Vacunas contra el Coronavirus a través del mecanismo COVAX. Gioser Entrena, Globovisión. Y en medio de esta jornada de vacunación, una de las grandes preguntas que se realiza a la población es ¿cuáles son las posibles reacciones adversas que pueda tener al ser aplicada? Hasta el momento, la Autoridad Única en Salud del Distrito Capital, el doctor Armando Marín, reportó que hasta el momento en las jornadas de vacunaciones realizadas en esta entidad, pues no se ha detectado ningún tipo de reacción adversa tras la aplicación de esta vacuna rusa, la Sputnik V. Ayer Jorge Arreaza ha exigido al gobierno de Perú que obedezca los parámetros internacionales de la Convención de Viena para proteger la misión diplomática de Venezuela en Lima, la capital de ese país. El mensaje se conoció mediante una publicación en la red social en Twitter del canciller. Asimismo, exhortó a las autoridades del gobierno peruano a proteger y respetar a los migrantes venezolanos que hacen vida en ese país. La prensa latina reseñó que decenas de manifestantes con actitud violenta perpetraron un ataque en la Embajada de Venezuela en Perú. Según estas personas, protestaban por el asesinato de un peruano en Colombia a manos de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Respecto al mismo tema, luego de la publicación de Arreaza, la Cancillería venezolana emitió un comunicado en el cual rechazó la falta de actuación por parte de los organismos de seguridad, quienes a su juicio omitieron lo establecido por la Convención de Viena. Ahora vamos con otro tema respecto a lo que hemos venido conversando en el transcurso de nuestro programa, el tema de la xenofobia y de la migración de venezolanos. Sobre el tema migratorio, las fiscalías de Ecuador, de Colombia y de Perú pues se han pronunciado solicitando a los gobiernos de estos países favorecer la movilidad de los migrantes venezolanos. PDVSA y ministro también de Petróleo, Rafael Ramírez. La comisión presidida por el diputado José Brito se comunicó con el Parlamento italiano para solicitar la aprehensión del ciudadano Rafael Ramírez, quien se encuentra en condición de refugiado en el país europeo. El parlamentario señaló que la ley de repatriación de capitales permitirá investigar a las personas que hayan cometido actos delictivos. Aseveró que todo el erario público estafado debe ser devuelto. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, reiteró a Italia la solicitud de extradición de Ramírez, quien se encuentra presuntamente vinculado con tramas de corrupción dentro de la industria del petróleo nacional. De ser extraditado, Ramírez pasará por un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. También se investiga su vinculación con el caso de malversación de fondos de PDVSA con la supuesta aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Y en el estado La Guaira, antiguamente llamado Vargas, pues se ha reinaugurado un mercado, el llamado Punta de Mulatos, generando más de 60 empleos directos, así lo indicó el alcalde de esta localidad, José Alejandro Terán. Vamos a conocer todos los detalles respecto a la reactivación de este popular mercado.
Teherán señaló que gracias a los inversionistas privados que llegan al estado, es posible invertir en la renovación de espacios importantes en la localidad. En ruina de un mercado municipal que hoy es transformado gracias a esta alianza estratégica bajo la modalidad de zona rental, donde se beneficia el pueblo de La Guaira, donde se beneficia el municipio a través de la recaudación de impuestos, donde se generan más de 60 fuentes de empleos directos y más de 300 fuentes de empleos indirectos, y donde por supuesto contribuye al desarrollo de la economía endógena, aún en tiempos de pandemia, en tiempos de sanciones, de bloqueo económico. Es una demostración de la capacidad de resiliencia que tiene este pueblo, de donde ven problemas algunos, la revolución mira oportunidades. En tal sentido, agradeció a las empresas privadas por la confianza puesta en las autoridades guaireñas, quienes trabajan por el desarrollo económico, en servicios y estructuras, en busca de la recuperación. A partir de hoy, 22 de febrero, en una nueva semana de cuarentena radical como parte del método 7+7. Otra de las informaciones que también destaca el Universal a esta hora de la mañana en su home, en tema internacional, asesinado el embajador italiano en la República Democrática del Congo. El representante y un soldado viajaban a bordo de un convoy de la misión de la Organización de Estabilización de las Naciones Unidas, así informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El embajador italiano en República Democrática del Congo, Luca Attanasio, ha sido asesinado este lunes en un ataque armado contra convoy de las Naciones Unidas. Así informan distintas fuentes de este país. Con profundo pesar, la Farnesina, ministro de Exteriores, confirma la muerte en Goma del embajador de Italia en República Democrática del Congo. El embajador de Italia en Kinshasa murió por disparos de balas, indicaron fuentes diplomáticas. Otro tema, PDVSA importa catalizadores desde Irán para impulsar la producción de combustible. La estatal venezolana de petróleo está importando componentes, esto en un esfuerzo continuo por impulsar la producción de gasolina en la refinería de Punta Cardón. De acuerdo con una agencia especializada, la aerolínea venezolana Conviasa habilitará vuelos de carga desde Teherán hasta el aeropuerto internacional Josefa Cameco en la península de Paraguaná, cerca del complejo de refinación de PDVSA. Una fuente cercana a la estatal Petróleos de Venezuela declaró que Conviasa tiene programados cerca de 20 vuelos para transportar el catalizador, con 2 o 3 técnicos de refinerías iraníes en cada vuelo. Funcionarios del Ministerio de Petróleo, representantes de PDVSA y Conviasa no han aportado detalles en cuanto al catalizador que se importará y cuánto podría pagar el gobierno nacional a Teherán por este componente. Parte de las informaciones que actualizamos a esta hora de la mañana en el portal de noticias de El Universal.